this situation with Ramos and Mo. It looks really bad, and that, of course, was a little shock for the team. What went wrong tonight? The referee, mate. UEFA, bastards. Give me a chance. I can kick better than Carriers. You also don't have the best record here at Anfield. Yeah, but I won when it mattered. Waiting for the cross, and it was brilliant! El fútbol no solo corona héroes, los crea y los convierte en villanos en el mismo aliento. Un momento eres rey, al siguiente, el deporte te arroja desde lo alto del precipicio que escalaste. Esa es la locura del fútbol, belleza al lado de la brutalidad. Por eso lo amamos. Y una noche en Kiev, esos extremos chocaron de frente. El Real Madrid perseguía la inmortalidad, una tercera Liga de Campeones consecutiva. El Liverpool buscaba la resurrección bajo Klopp, llevado en volandas por un hombre que se había convertido en fenómeno. Rushing off, Martina, Salah! Dos gigantes, una final, un partido en el que cada entrada parecía mortal, cada error irreversible y cada decisión cargada con el peso del destino. Nadie lo sabía aún, pero aquel encuentro estaba a punto de forjar un héroe, crear un villano y romper una carrera, todo en 90 minutos. Esta es la historia de la noche en que el fútbol eligió a sus héroes y a sus víctimas ante un estadio expectante, consciente de su historia eterna compartida. La final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2018, disputada en Kiev, Ucrania, generaba una enorme expectación. El Liverpool vivía una resurrección bajo las órdenes de Jürgen Klopp y estaba ansioso por demostrar que había regresado a la élite. Además, cargaba con la responsabilidad de impedir que el Real Madrid se convirtiera en el primer equipo de la era moderna en lograr 3 títulos consecutivos. Ambos entrenadores, Zinedine Zidane y Jürgen Klopp, sabían que la tarea sería complicada y se prepararon al máximo. Alinearon de forma similar, optando por variantes del clásico 4-3-3. Todas las miradas estaban puestas en Cristiano Ronaldo, no solo por ser el mejor jugador del mundo, sino porque se rumoreaba que aquel podía ser su último partido con el Real Madrid. También se centraban en Mohamed Salah, quien, tras llegar al Liverpool esa temporada, había pasado de supuesto fracaso en el Chelsea a conquistar el mundo a base de goles y récords. Todos sabían que este partido nos regalaría goles. La pregunta era quién iba a superar a quién en la cuenta goleadora hasta el último minuto del duelo. Ambos equipos salieron dispuestos a atacar desde el primer minuto, y así lo hicieron. Apenas transcurridos 40 segundos, Salah ya había habilitado a Mané, que se internaba en el área, pero Rafael Varane llegó justo a tiempo para evitar el peligro. En el minuto 2, le tocó el turno al Real Madrid. Dani Carvajal envió un balón al área para Isco, pero Loris Karius salió rápido y despejó de puños. En el minuto 5 comenzaron a llegar las entradas duras. Marcelo derribó a Mohamed Salah justo en el límite del área. Puede parecer un pensamiento cínico tan pronto en el partido, pero daba la sensación de que los defensores del Real Madrid estaban centrando especialmente su atención en Salah. Esa teoría no tardaría en confirmarse. Por el momento, todo seguía en orden. El libre resultante se tocó en corto, pero el disparo de Salah lo bloqueó un atento Luka Modric. 2 minutos después, el Liverpool volvió a la carga. Salah recibió un pase de Trent justo fuera del área madridista e intentó una rápida pared con Firmino, pero Keylor Navas salió veloz para hacerse con el balón antes de que llegara Trent o Salah. Tras una racha de ataques del Liverpool, el Real Madrid respondió con un disparo desde fuera del área de Marcelo, pero se marchó desviado sin inquietar al portero. En el minuto 15 llegó el momento de Cristiano Ronaldo, que galopó por la banda derecha y, nada más entrar en el área del Liverpool, soltó un disparo tremendo que se fue fuera por muy poco. En el minuto 18, Salah colgó un centro muy peligroso desde el saque de esquina. Keylor Navas salió a por el balón, pero no logró atraparlo. Por suerte para él, Virgil van Dijk no acertó a conectar limpiamente, por lo que el esférico salió por línea de fondo. Entre tanto ataque, las entradas duras no cesaban. Esta vez fue Milner quien derribó a Carvajal en el minuto 22.
Al minuto siguiente, el propio James Milner intentó generar peligro en el área del Real Madrid. Envió un centro a Roberto Firmino, que se giró y disparó a portería. Sergio Ramos lo bloqueó, pero el rechace le cayó a Trent, que probó rápido un disparo detenido. Con el Liverpool dominando más la posesión en el primer cuarto del partido y gran parte de su ataque pasando por Salah, todos sabían que el Real Madrid tenía que hacer algo para neutralizarlo, pero nadie esperaba que ocurriera de la forma en que lo hizo. En el minuto 25, Salah recibió el balón bastante lejos del área del Real Madrid, pero Sergio Ramos lo siguió, intentando impedir que causara daños. De repente, durante ese duelo, ambos jugadores entrelazaron los brazos y Ramos derribó a Salah. Al principio parecía una falta normal, pero cuando vimos a Salah retorciéndose de dolor con la mano en el hombro izquierdo, supimos que era grave. Los médicos irrumpieron en el terreno de juego y comenzaron a evaluarlo. Todos los Reds en el estadio y en el mundo contuvieron la respiración. Si no podía continuar, estaban acabados. Salah había llegado y había cargado literalmente a Liverpool sobre sus hombros esa temporada. Antes de ese partido, había participado directamente en 60 goles en 51 apariciones. Había ganado la Bota de Oro de la Premier League, el premio al jugador del año de los aficionados de la PFA. Había batido el récord de más goles marcados por un jugador en una temporada de 38 partidos y era el segundo máximo goleador de la Liga de Campeones, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. En esencia, Mohamed Salah era la principal razón por la que el Liverpool había llegado tan lejos, y nadie los veía capaces de derribar a los gigantes de Europa sin él. Así que los aficionados rezaban, esperaban y suplicaban que se encontrara lo suficientemente bien para seguir, pero tras varios minutos de atención médica, Salah, entre lágrimas, tuvo que ser retirado. Esto definitivamente no entraba en los planes del club antes del partido, pero el rey egipcio se vio obligado a caminar solo directo al túnel, mientras Adam Lallana entraba para sustituirlo. Pocos minutos después, tras un duelo con Andy Robertson, Dani Carvajal quedó tendido en el suelo con visibles signos de dolor y, al igual que Salah, tuvo que ser retirado entre lágrimas, siendo sustituido por Nacho. Aún en la primera mitad, este partido colosal ya se había cobrado a 2 estrellas de talla mundial. Lo más inquietante, aún no había terminado. Iba a devorar a algunos jugadores más antes de acabar. Tras las entradas, las lesiones y los cambios, el encuentro recuperó por fin algo de ritmo y, en el minuto 43, el Real Madrid se adelantó en el marcador. Dentro de Isco, balón buscando a Ronaldo. O eso creyeron. Isco envió un centro al área que Ronaldo cabeceó hacia la portería. El portero realizó una gran parada, pero solo pudo rechazar el balón hasta Benzema, que lo empujó al fondo de la red y salió a celebrar. Sin embargo, antes de que llegara lejos, la bandera del asistente ya estaba levantada por fuera de juego. El gol no subiría al marcador. En tiempo real parecía muy ajustado, pero la repetición mostró que la decisión era correcta. El Real Madrid quería irse al descanso por delante, así que siguió insistiendo. Estuvo cerca de nuevo en el descuento de la primera mitad, cuando Benzema colgó un centro al área para Nacho. El defensor se lanzó en plancha y tocó el balón, pero solo llegó a la red lateral. El Liverpool sobrevivió a la presión del Real Madrid en los minutos finales y se marchó al descanso con empate. Ganar la final sin su mejor jugador iba a ser tremendamente complicado, especialmente contra un conjunto que había conquistado la competición en las 2 temporadas anteriores. Y lamentablemente, la segunda parte no les dio muchas razones para la esperanza. La segunda parte comenzó con el Real Madrid tomando la iniciativa. Al ver que sus rivales estaban ahora sin su mejor jugador, los españoles decidieron ir a por ellos. En el minuto 48, Isco estuvo muy cerca de adelantar al Madrid, pero su disparo se estrelló en el travesaño. Fue lo más cerca que había estado nadie de inaugurar el marcador esa noche. Era evidente que el gol estaba más cerca que nunca. En el minuto 51, el Real volvió a la carga. Kroos envió un balón largo buscando a Benzema, pero quedó demasiado largo y cayó franco para Karius. El portero intentó dejar el balón en corto para un compañero,
y lo que debía ser una acción rutinaria se complicó en un instante. Karius pareció perder la cabeza por un segundo y lanzó el balón contra la pierna del adelantado Benzema. El esférico rodó directamente hacia la portería vacía. Fue el gol más fácil que había marcado nunca el francés. Un gol servido en bandeja. Los aficionados del Liverpool estaban destrozados. Sabían que la tarea ya era enorme tras perder a Salah, pero esto lo empeoraba todo. Porque una cosa es encajar un gol en una final de la Liga de Campeones, y otra muy distinta es hacerlo de esa manera, de la nada absoluta, un nivel de dolor completamente diferente. Pero los jugadores del Liverpool no se quedaron lamiéndose las heridas. Se levantaron y comenzaron a buscar el empate. No contaban con Salah, pero tenían otros jugadores capaces de generar peligro, así que recurrieron a ellos. En el minuto 54, Milner colgó un centro muy peligroso al área buscando a Mané y Firmino, pero Varane llegó primero y cabeceó fuera para córner. El saque lo ejecutó Milner y su centro encontró la cabeza de Dejan Lovren. El defensor la peinó hacia la zona de peligro, y Mané fue el más rápido en tocarla más allá de Navas. Contra todo pronóstico, los Reds habían vuelto. El estadio enloqueció. Sin su mejor jugador y con un gol en contra, habían encontrado la forma de regresar a la final. Ahora, solo tenían que avanzar unidos y buscar el gol de la victoria en los 35 minutos restantes. Era posible y estaban decididos a lograrlo. El error previo de Karius ya quedaba olvidado, y él era, sin duda, el hombre más aliviado del terreno de juego. Pero, lamentablemente, ese alivio no duró mucho. En el minuto 60, el Real Madrid volvió a atacar. Nacho envió un centro al área. Isco controló el balón y soltó un disparo, pero Karius lo detuvo. Era evidente que el portero había dejado atrás su error anterior. Había recuperado la confianza y estaba realizando las paradas que se le exigían. ¿O no? Justo después de esa intervención, llegó su némesis. Zidane retiró a Isco y dio entrada a Gareth Bale en el minuto 61. Poco podía imaginar Karius que aquel galés estaba a punto de arruinarle la noche y toda su carrera, y no tardó mucho en tener un impacto decisivo. Apenas 2 minutos después de ingresar, Marcelo colgó un centro al área con su pie menos hábil, por detrás de todos los atacantes madridistas. ¿Qué hizo Vale? Se montó en la bicicleta y conectó una chilena deliciosa para marcar uno de los mejores goles en la historia de las finales de la Liga de Campeones. No habían pasado ni 10 minutos desde el empate, cuando el Liverpool se encontró de nuevo en desventaja. ¿Podía haber hecho más el portero en esa jugada? Los aficionados no lo tenían claro en ese momento, pero lo que ocurrió unos minutos después dejó todo fuera de duda. En ese punto, Vale ya era un supersuplente, pero aún guardaba un último as en la manga. Antes de eso, el Liverpool intentó encontrar el empate por segunda vez en la noche. En el minuto 69, Mané intentó rematar un centro, pero Ramos realizó un despeje crucial. El córner resultante fue peligroso, pero Navas salió a rechazar de puños. Instantes después, Mané, que estaba siendo el mejor jugador del Liverpool esa noche, estuvo muy cerca de marcar el segundo. Golpeó el balón con limpieza desde fuera del área con su pie menos hábil. Superó a Navas, pero el Real Madrid se salvó gracias al palo. El equipo inglés no podía creer su mala suerte. Esa suerte empeoró en el minuto 73, cuando consideraron que merecían un penalti. Firmino intentó enviar un centro, pero Casemiro lo bloqueó. El balón subió desde la pierna del brasileño hasta su brazo y Firmino y sus compañeros reclamaron penalti. Con el brazo de Casemiro pegado al cuerpo, era imposible que el colegiado lo señalara. Con el Liverpool buscando el empate, dejaban espacios atrás, y Ronaldo intentó aprovecharlo en el minuto 74. Casemiro lo puso en profundidad y estuvo cerca de quedarse en un mano a mano, pero Robertson apareció de la nada y realizó una entrada vital, evitando que Ronaldo empeorara aún más las cosas. A pesar de todos sus intentos, la defensa del Liverpool nada pudo hacer ante el mazazo que cayó en el minuto 83. Gareth Bale estaba a 40 yardas de la portería, y nadie sabe qué pasó por su cabeza, pero decidió disparar. Imposible que acertara desde allí, pensaron probablemente todos. Y en realidad,
no debería haberlo hecho. Contaba con él para este partido. Sí, Se oh. anima Bale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero Karius cometió otro error desastroso. Un balón que debería haber controlado con facilidad se le escapó entre las manos y terminó en el fondo de la red. Ese fue el clavo definitivo en el ataúd del Liverpool. Su confianza quedó hecha añicos y sus esperanzas desinfladas. Los Reds apenas pudieron atacar a partir de ese momento. Durante el resto del partido, fue el Madrid el que pareció más cercano a marcar otro gol. Solo una entrada de Lovren en el minuto 85. Una intercepción de Van Dijk en el 92 y la irrupción de un invasor de campo en el 93 evitaron que las cosas empeoraran. Al final, aquella final fue un relato de errores costosos y villanos peligrosos. Ese partido arruinó la carrera de Karius. Tras el encuentro, dio la vuelta al estadio pidiendo perdón entre lágrimas, pero nadie cree que alguien le perdonara. Nunca volvió a jugar con el Liverpool. Sin embargo, aquello terminó siendo una bendición disfrazada. Tras esa actuación, el Liverpool decidió romper la banca para fichar a Alisson, convirtiéndolo en el portero más caro de la historia del fútbol en aquel momento. Y, viéndolo en perspectiva, los aficionados del Liverpool están agradecidos de que lo ficharan. Al año siguiente, ganaron la Liga de Campeones con Alisson manteniendo la portería a cero en la final. Loris Karius fue, sin duda, el gran villano a ojos de muchos aficionados del Liverpool. Aquella noche de 2018, recibió una avalancha de amenazas de muerte tan graves que la policía tuvo que intervenir. Pero el villano mayor de aquella velada fue Sergio Ramos. La acción que provocó la lesión de Salah generó una enorme polémica. O que você acha dessas declarações de Sérgio? Que ele foi muito idiota da parte dele, mas tudo bem. Algunos consideraban que fue simplemente desafortunado, pero muchos insistían en que se trató de un intento deliberado de neutralizar al mejor jugador del Liverpool. Los egipcios maldijeron a Ramos y una petición para que la FIFA y la UEFA lo sancionaran reunió 400.000 firmas en 2 días. Para empeorar las cosas, salió a la luz un vídeo que mostraba a Ramos propinando un codazo a Karius justo antes de su primer error. Además, un psiquiatra del Massachusetts General Hospital declaró que Karius había sufrido una conmoción cerebral durante el partido, lo que podría haber afectado su rendimiento. Que Ramos terminara el encuentro sin tarjeta dejó un sabor muy amargo a los aficionados del Liverpool. Intentarían tomarse la revancha 4 años después, pero desgraciadamente, esa fue la noche en que Thibaut Courtois decidió convertirse en un pulpo. Si quieres conocer la historia completa de lo ocurrido en ese partido, haz clic aquí y te la contaré.